Hello muchachos, nuevamente estoy con ustedes, me siento contento de poder, ¿verdad? Presentarles la palabra de Dios nuevamente. Y antes de comenzar, vamos a tener una oración. Inclinen su rostro. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor, porque nos permite una vez más presentar tu palabra y una vez más, ¿verdad?, abrir nuestras mentes y corazones para que quede impregnada y la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Estate con nosotros, Señor, y gracias, ¿verdad?, por este nuevo día que nos das. Por eso te lo pedimos. Amén. Qué bueno verles nuevamente, muchachos. Y ahora, ¿verdad?, vamos a tratar una de las lecciones bien interesantes. A mí me encantó. Antes de comenzar, quiero hacerles, recordarles que les puse una película basada en la lección de hoy, que es la historia del rey Ezequías, de esto que se trató, la historia que se trató en nuestra lección, que se titula Diferente a otros dioses. De verdad que qué bueno que tenemos un Dios que es diferente a otros dioses. Y la lección de hoy va a destacar en qué se diferencia ese Dios a esos otros dioses, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Crónicas 32:22. Dice: de este modo, el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Ahí vemos lo que el Señor le concedió a Ezequías por ser fiel. Comenzamos nuestra historia de hoy, bien interesante. Hay un joven que está bañándose, ¿verdad?, en un callo. El día está muy bonito, pero al cabo de un tiempo viene un mensajero a decirle que tiene que salir de ese callo porque viene un mal tiempo, y el mal tiempo puede traer marea alta. Él dice: no se preocupe, que Dios me va a salvar. Cuando empieza la tormenta y empieza a subir la marea, viene otra persona en un jet ski también y le dice: mire, está subiendo la marea, vámonos que ahora es que hay tiempo. Y él le dice: no se preocupe, que yo le estoy orando a Dios y Dios me va a salvar. La marea cubre todo el callo y ya la cosa, ¿verdad?, ya no hay donde sostenerse mucho, y ya cuando ya el nivel del mar ha subido mucho, llega un helicóptero que ha detectado y habían dicho que había una persona en ese callo. Llega el helicóptero le tira la escalera, le dice: suba por favor, que es el último aviso para poderle salvar. Y él dice: no se preocupe, que Dios me va a salvar, yo le estoy orando y Él me va a salvar. Pues sucedió lo que todos saben: el hombre se ahogó. Aunque sabemos, ¿verdad?, que los muertos quedan durmiendo hasta que venga el Señor, pero supuestamente este joven subió al cielo y subió disgustado. Y lo primero que hizo fue decirle: pero Señor, ¿qué pasó? Yo no te oré, que yo quería vivir y confié en ti, y tú entonces no me contestaste y me dejaste morir. Y el Señor le dice: bueno, te envié un aviso primero, te envié una persona en una embarcación para rescatarte, y luego te envié un helicóptero. ¿Qué más tú querías? ¿Verdad? O sea, es interesante porque él no hizo nada porque supuestamente el Señor lo iba a salvar sin ningún tipo de esfuerzo. Ok, aquí hay 3 ejemplos y vamos a comenzar con el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios y cuál es la parte que me toca a mí como persona hacer? Comenzamos por esta parte, por esta muchacha que está tomando un examen. Ella va a tomar un examen. Si va a tomar un examen, ¿cuál es la parte que le toca a ella hacer? Bueno, la parte que le toca a ella hacer es estudiar, ¿verdad?, para prepararse para ese examen, para que cuando esté tomando el examen, todos esos conocimientos estén en su cerebro, en su mente. Entonces, ¿cuál es la parte del Señor? Hacerle recordar toda aquella cosa que ella estudió.
¿verdad? Si ella no estudia, el Señor no puede ayudarla. Así que hizo sus preparativos. Venimos a este joven que se acaba de mudar a una ciudad nueva. Él quiere conocer personas, él quiere que le acepten, él quiere vivir rápidamente, ¿verdad? De una manera cómoda. ¿Cuál es la parte que a él le toca? Pues a él le toca organizarse, conocer los lugares de contacto, los supermercados, las escuelas, la universidad, los centros de trabajo, todo tipo, conocer las personas que le rodean, ¿verdad? Pero esa es la parte que él tiene que hacer. Ahora, el Señor le va, ¿cuál es la parte que hace el Señor? El Señor le va presentando y le va haciendo provisión de cada una de las cosas. Pero si usted no hace nada, el Señor no le puede ayudar. Y el tercer ejemplo aquí es una muchacha que está ahí, ¿verdad? Ese es el caso típico de una enfermedad terminal, que puede ser cáncer, puede ser lupus, puede ser un sinnúmero de enfermedades, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que le toca a ella hacer? Pues buscar tratamiento, ir al hospital, estar dispuesta, ¿verdad?, a seguir los protocolos correctos para el trato de su enfermedad. ¿Cuál es? Orar, definitivamente, que se me había olvidado, o sea, tenemos que orar antes de iniciar cualquier plan. Pero esa es la parte que a ella le toca. ¿Y qué es la parte que Dios provee? El tratamiento, la curación, y claro está, si la voluntad del Señor es que la persona tenga que descansar, pues ya eso es la parte de Dios. Si no, lo contrario es que ella viva. Pero si ella no busca tratamiento, si ella no busca el médico, si ella no sigue los protocolos y no sigue un orden y no ora, ¿cómo el Señor le va a ayudar? ¿Ven? Que aquí hay dos componentes. Usted tiene que hacer su parte como humano y Dios hace la parte que el humano no puede hacer. ¿Qué nos dicen los preparativos que realizó Ezequías acerca de su confianza en Dios? Que fue una de las preguntas que yo le hice. Y hacer preparativos para los tiempos difíciles demuestran una falta de confianza en Dios. Vimos los tres ejemplos, ¿verdad? No demuestran una desconfianza en Dios. Siempre y cuando usted entiende que usted tiene que hacer su parte. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Pues él lo que hizo fue los preparativos humanos que tenía que hacer para defender la ciudad. Y en esa búsqueda es que el Señor le proveyó soluciones. Asimismo a usted también le provee soluciones. Así que la contestación es que no necesariamente el que usted haga preparativos no quiere decir que usted no tenga confianza en Dios. Segundo, si usted cree que solamente haciendo los preparativos usted puede resolver las cosas, entonces eso sí es una falta de fe. ¿Ok? Contestada la pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución? Aquí comenzamos la historia. La historia de Ezequías. Si recuerdan este mapa que lo hemos usado anteriormente, inclusive habló de Ezequías Evelio la lección pasada, donde Ezequías como rey de Judá se destacó porque volvió a abrir el templo de Jehová, volvió a darle paso al rito del santuario, a los sacrificios a Jehová y la alabanza a Jehová, y restauró todos los cultos a Jehová. Y Jehová lo bendijo en su reinado. Aquí vemos que el reino de Israel ya no existe. Sennacherib, que era el rey del imperio sirio, ya había tomado toda la región y se dirigió a Jerusalén. Así que aquí ven, el reino de Judá era ya lo último que quedaba del pueblo de Dios. Ya no existía el pueblo de Israel, ni solamente lo que existía era el imperio asirio. Sennacherib se reconocía porque era muy cruel. Los asirios eran terribles, los asirios esclavizaban a los pueblos conquistados, tenían muchos sacrificios a los dioses, o sea, sacrificaban muchas personas, niños, todo ese tipo de cosas, y no tenían misericordia con el conquistado, eran bien crueles. Así que esa era
la noticia y la imagen que tenía presente el pueblo de Israel, el cual estaba muy preocupado. Y cuando de repente llega Sennacherib a rodear a Jerusalén, antes de eso él le envió varios mensajes: que se rindieran y que le dieran tributo. Y como Ezequías no les envió tributo y cortó toda relación con pueblos que no estaban con la palabra del Señor, o sea, cumpliendo con lo que el Señor había dicho anteriormente, que no quería uniones con pueblos paganos, el Señor le proveyó a él muchos beneficios y mucho bienestar a Judá en esa época. Y como retribución a su fidelidad, que es lo importante, o sea, en quién realmente tú crees, a quién tú vas a acudir cuando la situación es difícil. Y esta era una estrategia que se utilizaba de sitiar la ciudad. ¿Para qué? Para cortar los alimentos y todo lo que fuera agua, alimentos, y que las personas prácticamente quedaran en una hambruna tan tal que simplemente se rendían por el hambre, ¿no? Y eso fue lo que le quería plantear Sennacherib. En medio de esa situación es que vienen las preocupaciones. Sennacherib fue amenazado de hacerle lo mismo que habían hecho a otros pueblos. A todos los pueblos de Judá ya habían conquistado Samaria, Siquem, todos esos pueblos alrededor ya habían sido conquistados, y el que quedaba era prácticamente Jerusalén y Laquim, que era otra ciudad. Y el rey Sennacherib amenazó no tan solo a los habitantes, sino que también blasfemó contra Dios. O sea, les dijo que ¿qué confianza tienen ustedes en ese Dios, en ese Jehová, que prácticamente es el mismo Jehová de todos los pueblos que ustedes los han rodeado, y de Israel, etcétera, etcétera? Y no los he ido conquistando uno a uno. ¿Y quién le dice a ustedes que con ustedes la historia va a ser diferente? La diferencia que tenía Ezequías de los otros reyes es que él era fiel a Dios y restableció su pacto con Dios y fue fiel a Dios. Y eso Sennacherib no lo sabía. Solamente lo sabía Ezequías y Dios. Y Ezequías buscó consejo en Dios, no en los hombres. Y hubo muchos, y los que vieron la película se dieron cuenta de que hubo consejeros y personas cercanas al rey que le aconsejaron que hiciera pacto con los paganos, con los reyes de Egipto principalmente, que tenían un gran ejército. Y Ezequías le decía: no, porque no, el Señor no me aprueba esas cosas. Yo soy fiel a Él y creo en Él. Y ahora vamos a ayunar y vamos a orar para eso. Y vieron, él ayunó, se humilló ante el Señor y buscó consejo en el profeta Isaías. Y las palabras de Isaías fueron bien claras: no temas, no desmayes, el Señor ha visto tu fidelidad y va a poner pensamientos en Sennacherib que lo van a hacer regresar, y el Señor va a actuar y te va a proteger. Y él se fue confiado en el Señor, pero no obstante hizo sus preparativos. Él reforzó las murallas. ¿Qué hizo? Él se preparó para el sitio. Le dijo: si en Samaria duraron 3 años, tenemos que prepararnos. Inclusive se menciona en la película una estrategia muy importante: el agua. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Que hicieron un túnel para que el arroyo que estaba cerca, pues se desviara hacia la ciudad y entrara hacia la ciudad, y que no hubiera agua tampoco alrededor de la ciudad, sino dentro de la ciudad. O sea, él fue inteligente, el Señor le dio a él muchas cosas para soportar ese asedio. Y muchas personas dudaron, pero él no dudó nunca de Dios. Y confió en las palabras de Isaías, cuando Isaías le dijo: tranquilo, que Dios te va a proteger. Yo les dije que Sennacherib blasfemó contra Dios. Y si hay algo que Dios no permite, es que tú blasfemes contra Él. Dios tenía que demostrar que era un Dios diferente a los dioses de los asirios.
y no iba a permitir eso. Y no lo permitió. Pero fíjense que se obró uno de los milagros increíbles de la Biblia. Dice que esa noche el ángel de Jehová, igual que como pasó cuando Egipto, la última noche del día de la Pascua de Egipto, que mató a los primogénitos, en este caso no mató a los primogénitos, no, mató a un ejército de 185,000 soldados asirios en una sola noche. Él envió relámpagos y tormentas y eliminó completamente el ejército completo. Al otro día, cuando amaneció, el pueblo de Israel no entendía qué había sucedido. Pues sucedió el milagro. El Señor los libró. Y fíjense un detalle interesante que a mí me gustó de esta historia. No murió un solo del pueblo de Israel. Uno solo. Es más, ni siquiera hubo que levantar un cuchillo. El Señor se encargó él solo de acabar con el enemigo. Y no tan solo eso. Isaías le dijo en la profecía que el Señor le iba a poner pensamientos a Sennacherib y que iba a ser muerto en Nínive, que era su capital, y que jamás iba a pisar a Jerusalén. ¿Y saben qué sucedió? Y lo mencionó Evelio en la lección pasada, que él regresa por una situación que hubo, regresó a Nínive y allá sus hijos lo acuchillaron, y todo por haber blasfemado al Señor. Así que tengan mucho cuidado, muchachos, cuando ustedes vayan a hablar del Señor, que no caigan en blasfemia. Fidelidad es una de las cosas más interesantes que hemos podido ver. Diferente a los dioses. ¿Qué preparativos hizo el rey que yo dije? Él reforzó las murallas, canalizó el agua, hizo provisión de alimentos, hizo todos los preparativos antes de que llegara el ejército, y sobre todo, el más importante, oró a Dios y buscó su consejo y confió en él. ¿Cómo trató Sennacherib de asustarlo? De decirle que Jehová no te va a librar a ti. ¿No has visto cómo yo he hecho con todos los pueblos que supuestamente Jehová era su Dios también? Así que él lo amenazó diciéndole que le iba a matar y iba a hacer todo lo mal que le había hecho a las otras naciones. ¿Por qué cree que el Señor venció él mismo a los asirios en vez de hacer que el ejército de Judá peleara? Para que entendieran los asirios que con Dios usted no puede estar blasfemando. Así que tenga cuidado. Dios le hizo ver a todos los pueblos que Él era el Dios y que con Él no se podía relajar. En fin, muchachos, el rey de Asiria era el rey más poderoso de ese momento, ¿verdad? Ellos hicieron todo lo posible para prepararse. Esos fueron los del pueblo de Judea, o sea, el pueblo de Israel, ¿no? De Judea. Pero sabían que se necesitaba el poder de Dios. O sea, humanamente, el Señor y todo, ellos mismos sabían que por número y por las armas que tenía Sennacherib, no iban a poder ni siquiera soportar mucho tiempo en la ciudad. Por eso pusieron toda su confianza en Dios, que es lo que nosotros debemos hacer. Lo mismo sucede en la actualidad. Necesitamos estar bien preparados para enfrentar los retos que nos presenta la vida. Luego tenemos que confiar en que Dios nos cuida y luchará las batallas por nosotros. Esto es importante. La vida es dura. Y acuérdense que la lucha de nosotros no es de humano, es con potestades y con un enemigo peligroso que nos hace sitio alrededor. Tal vez no estamos encerrados en murallas, pero Él nos rodea para cuando haya un signo de debilidad, derrotarnos. Y ahí es que nosotros tenemos que hacer provisión con el Señor, de estar con el Señor y confiar en el Señor, porque mientras confiemos en el Señor, no hay forma de que nos venza. Mientras más le confiemos nuestros problemas y dificultades, más fuerte se volverá nuestra fe.
Cada vez que le oramos al Señor y hay una contestación, ¿qué sucede con nuestra fe? Se reafirma. Cada vez que vemos que un problema se resuelve y vemos la mano de Dios obrando, es que conocemos que tenemos un Dios poderoso que nos cuida en todo momento y que siempre va a estar con nosotros. No importa la situación, lo importante es que tengamos la confianza en Él. Yo les exhorto a que vean la película, que está interesante. Yanni la subió, ¿verdad?, a YouTube también, pero está en el site de Los Imparables. Así que véanla y vean lo chévere que fue ese efecto cuando mataron a todo ese ejército, como el Señor, ¿verdad?, que es el rey de la naturaleza, el amo de la naturaleza, la usa también para librar a su pueblo. Así que, muchachos, confiemos en Dios. El Dios que tenemos es el Dios verdadero. No hay otro Dios como Él. Y espero que no tengan temor frente a cualquier situación. Vamos entonces a despedirnos en oración. Inclinen sus rostros y oremos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra, nos has permitido estar contigo, Señor, y nos has hecho ver que tenemos que confiar en ti en todo momento, no importa lo que esté a nuestro alrededor. Lo importante es que estemos contigo y que tú vas a proveer las soluciones, tú vas a proveer las puertas que haya que abrir, lo que haya que hacer, Señor, para contestar tus oraciones en bienestar de tu pueblo. Así que, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros y síguenos guiando. Por Jesús te lo pedimos. Amén.